Reciban la más cordial bienvenida. El Canal 15 de la Universidad de Costa Rica, en coproducción con la editorial de la Universidad de Costa Rica y en el marco de la Feria Internacional Virtual del Libro, tiene hoy una actividad muy especial con el doctor Ronald Campos. Es un talento muy joven y muy productivo que se ha dedicado a analizar la obra del gran poeta nacional Laureano Albán. Doctor Campos, usted ha dedicado muchos años de su joven vida al análisis de uno de los autores más conspicuos de la literatura universal. Le digo universal porque, según mi criterio, América Latina tiene 3 cumbres en la poesía, que son Rubén Darío, Neruda y nuestro Laureano Albán. Usted dedicó 2 tesis, la tesis de maestría y la tesis de doctorado, al análisis de este enorme poeta. Cuéntenos cómo fue que usted se involucró en ese proyecto de analizar una obra tan compleja como la Enciclopedia de Maravillas. Muchas gracias, Peggy. Yo a Laureano Albán lo conozco desde hace más de 15 años. Lo conocí primeramente en mi faceta como poeta. Llegué al Círculo de Poetas Costarricenses y ahí fue donde lo encontré. Fue mi maestro, es mi maestro. Y a medida que iba conociendo y aprendiendo de él, pues iba viendo su producción poética, que era completamente desconocida para mí. Ya como estudiante de filología, como investigador, empecé ya esto 2010 más o menos, a buscar más metodológicamente qué se había dicho sobre la producción poética de Laureano Albán. Y me di cuenta sobre todo que se había analizado parte de la gran producción de este poeta, sobre todo aquella entre 1966 y 1986, en la que se habían tomado temas sociopolíticos. Pero es que el grueso de esta producción poética es la metafísica y la mística. Y yo decía, ¿por qué no se han metido con esta producción? Es decir, ¿cuáles son los temores o cuáles son las restricciones? No lo sé. En ese momento esa era mi inquietud. Entonces yo decía, tengo que decir algo sobre esta poesía. Tengo que dar a conocer la riqueza, la profundidad, la complejidad tal vez, que eso es quizá lo que pudo haber asustado a algunas personas, a entrar en esta producción poética. Por eso, inicialmente en mi tesis de maestría, en la Maestría Académica de Literatura Latinoamericana en la Universidad de Costa Rica, pues analicé Enciclopedia de Maravillas y ya luego, gracias a una beca Erasmus Mundus, pude viajar a España, a la Universidad de Valladolid, en donde en mi tesis doctoral analicé Infinita Memoria de América, que está compuesta por 4 poemarios también de Laureano, que serían Geografía Invisible de América, El Viaje Interminable, Érase una vez al Andaluz y Todas las Piedras del Muro. De manera que son 2 tesis, 5 poemarios complejos, amplios, ricos, que he disfrutado y que ahora aquí están los resultados para todos ustedes. La poesía mística es un reto para cualquiera. Hay que tener intuición, análisis profundo, conocimiento de muchas filosofías, temas mitológicos, temas metafísicos, y usted los aborda con toda propiedad, tanto en la enciclopedia, que ya en sí es un trabajo, porque son miles de poemas. No hay nadie todavía en el mundo que se haya atrevido a expresar poéticamente una enciclopedia. ¿Podría contarnos cuál es la diferencia entre una enciclopedia ordinaria y esta enciclopedia de Laureano Albán?
Bueno, la Enciclopedia de Maravillas son 4 tomos, los 3 primeros publicados en 1995 y el cuarto en 2010 por la International Poetry Forum. Esta es una enciclopedia, es la única enciclopedia, como dijiste, escrita en poesía, no solamente en la literatura costarricense, sino también universal. A pesar de que se llama enciclopedia, se diferencia del enciclopedismo francés y de la filosofía occidental. ¿Por qué razones? Una enciclopedia tradicional se dedica solamente a describir formalmente los objetos, la mesa, el libro, el estante, la luz, el árbol, el trueno, lo que sea, ¿no? Como en un diccionario, una descripción muy formal, sus características, colores, etcétera, ¿no? ¿Qué hace Enciclopedia de Maravillas? Ella reinventa los objetos, reinventa los seres, los imagina, y al imaginarlos, como diría Gastón Bachelard, los imagina trascendentalmente. Ya no se está refiriendo a la mesa, aunque se está refiriendo a la mesa. Parte de ella para decirla de otra manera completamente. No solamente sus valores sensoriales, sino ahora sensuales, emotivos, viendo en esos objetos algo más. Y en este caso, de la mayoría de los poemas de Enciclopedia de Maravillas, como de otros poemarios de Laureano Albán, es ver la presencia de lo trascendente, de lo sagrado, de lo divino. Entonces, cada uno de esos objetos que está tomando la enciclopedia, como también otros temas que están tomándose en otros poemarios de Laureano Albán, podríamos decir son un puente para llegar a algo que está más allá, evidente en nuestro mundo cotidiano, pero que no nos detenemos a percibir, que hoy nos hemos olvidado de cómo soñarlo y de cómo vivirlo, y la enciclopedia nos lo recuerda. Esa es la gran diferencia. Sí, es extraordinario porque no se queda en una simple metaforización, sino que va más allá. Esa palabra trascendente tiene un origen en nuestro aquí y ahora, en nuestra cultura. Hay un movimiento trascendentalista que fue originado por varios poetas, sobre todo turrialbeños, y uno de ellos es Laureano Albán. ¿Usted recuerda los principios del movimiento trascendentalista? Claro. Bueno, el movimiento trascendentalista empezó allá, podríamos decir, desde que Laureano Albán llega a San José, porque se desplaza de Turrialba a San José, junto con Jorge de Bravo, se suman Julieta Dobles, se suma luego Ronald Bonilla y así una serie de otros poetas, pero básicamente Laureano Albán, Julieta Dobles, Ronald Bonilla y Carlos Francisco Monge se sientan, dialogan, conversan entre sí sobre lo que opinan que es la poesía y están de acuerdo en que hay una perspectiva, justamente esa es la perspectiva trascendentalista. Tiene muchos principios, muchas características, pero uno básico de ellos es partir de lo cotidiano y ver en lo cotidiano algo más. Ese puente de que hablábamos antes, ¿no? Esa presencia de lo sagrado, que puede estar dicho a través de poemas eróticos, poemas sociales, poemas a la infancia, poemas a la muerte, no importa el tema, pero es una perspectiva que no hay que olvidar que no es nueva para ese momento en que ellos lo están publicando, el manifiesto trascendentalista, que lo están redactando, que lo están firmando, que es allá por 1974, pero que no sale publicado sino hasta 1977. Esta es una perspectiva que está de fondo en la poesía costarricense, desde finales del siglo XIX, pero que claro, estos 4 poetas se sientan y a la luz del manifiesto pues le dan una forma y ahora sí lo catapultan como un movimiento literario, el primer movimiento literario que se gesta como tal en Costa Rica, que se promueve y se difunde en Costa Rica, pero también fuera de acá, en España, por ejemplo, gracias al grupo trascendentalista de Aranjuez. Sí, hay que ver que la primera parte del siglo XX fue muy importante para la cultura nacional. Había un tipo de educación muy elaborada, el modelo que se seguía educativo era el modelo francés,
Esa época produjo grandes talentos, indudablemente. Ojalá volviéramos o continuáramos con esa labor educativa tan importante. Dentro de todo ese conglomerado, la figura de Laureano Albán se convierte en un gestor de cultura que ha tenido prestigio internacionalmente. Él es un premio Magón, ha tenido varios premios Aquileo Echeverría, ha tenido un acceso al premio Adonais en España. En fin, su obra ha sido reconocida, aunque yo le cuento que para mí falta hacer muchísimo más. Falta reconocer más la figura de Laureano Albán. Por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo que cuando salió Enciclopedia de Maravillas no se le otorgara el Aquileo Echeverría. Era una obra ganadora, indudablemente. Bueno, algún día la justicia se impondrá. Dígame usted, entre los poetas místicos de ese movimiento y posteriores que ha habido aquí en Costa Rica y en el resto de Latinoamérica, siendo este un tema tan complejo, porque no es todo el mundo, no son todos los poetas los que abordan la poesía mística, ¿cómo colocaría usted en ese contexto la poesía mística de Laureano Albán? Como decía antes, la perspectiva trascendentalista que tiene una gran realización a través de la poesía mística o metafísica se ha desarrollado en Costa Rica y hay algunas figuras que lo ejemplifican muy bien. Por ejemplo, Roberto Brenes Mesén, luego contemporáneo también de Laureano Albán, un Carlos Rafael Duberrán, anteriormente un José Basilio Acuña, una Eunice Odio, por ejemplo. Pero la producción poética de Laureano tiene una característica, es expansiva, es amplísima y rebasa a cualquiera de los otros poetas que tal vez en Costa Rica, inclusive contemporáneos de él, firmantes del mismo manifiesto, se haya dedicado a componer poesía mística. En América Latina, bueno, en el siglo XX pues tenemos tal vez algunos poemas de la mexicana Coral Bracho, de Pura López Colomé, en Nicaragua de Mariana Sansón Argüello, Blanca Varela en Perú, el mismo Jorge Luis Borges en Argentina, pero volvemos a lo mismo. La producción de Laureano Albán es tan amplia, tan rica, tan diversa, tan compleja, que se desconoce lamentablemente en nuestro país y en el resto de América Latina. Pero si se llega a conocer, gracias a estudios como estos, gracias a medios de difusión como este, si la gente logra interesarse y ahondar en esta, sin ese temor que tal vez la poesía mística o metafísica pueda despertar, nos vamos a dar cuenta del valor de lo que tenemos en nuestro propio país, en nuestras propias letras, para nosotros y para el resto del continente. Es indudable el lugar que ocupa, lo digo abiertamente, la poesía de Laureano Albán en el nivel costarricense, latinoamericano y mundial. En Canal 15 de la Universidad de Costa Rica, en esta coproducción con la editorial de la Universidad de Costa Rica, estamos presentando al doctor Ronald Campos, que está departiendo con nosotros respecto de la figura señera de Laureano Albán. Doctor Campos, cuando usted se animó a entrarle a una obra tan compleja, tan enigmática, cuéntenos de qué instrumentos teóricos se valió, porque es difícil analizar poesía mística, poesía metafísica. Primero háblenos sobre los instrumentos teóricos de
que usó para Enciclopedia de Maravillas. Luego nos referiremos a todas las piedras del muro e Infinita Memoria de América. Bueno, yo no diría que solamente herramientas teóricas, también hay otras piezas importantes a la hora de tomar esa decisión y de ahondar en una producción. En primer lugar, creo que es la pasión que uno deba sentir por el tema. Una identificación, una necesidad, más que una simple inquietud, una necesidad de uno como ser humano, como poeta, como académico, personalmente, ¿no? De conocer ese tema. Porque si no hay esa pasión, no nos vamos a poder enfrentar al tiempo. Pues estas investigaciones requieren tiempo, sí, y uno puede pues perder la emoción, perder la energía y dejar el trabajo a medias. Segundo, en el caso de la poesía mística, sobre todo una actitud religiosa, y aquí quiero aclarar algo. La religión, el sentido primordial de la religión es conectar al ser humano con una entidad que reconoce como trascendente, superior a la humana, llámelo Dios, llámelo como quiera. Ese sentido primordial de toda religión, independientemente de denominaciones, no estamos hablando de eso. El sentido religioso tiene que existir también. No sé si obligatoriamente, pero es recomendable que por lo menos exista. No estoy hablando de que ser una persona religiosa es una persona que cumple con unos dogmas, con unos valores. Eso es una institución religiosa. Lo que interesa es lo religioso en su fundamento primordial, como lo he explicado anteriormente. A lo otro yo lo llamo religioide. Ya eso es una distorsión de lo religioso que lleva a fundamentalismos, a corrupciones, a negocios, a otro tipo de prácticas. Entonces, partiendo de esta actitud religiosa, de esa pasión por el tema, hace falta también algo, la guía de las personas que conocen sobre el tema. Yo tuve la gran suerte de que mi directora en la tesis y en el estudio de Enciclopedia de Maravillas fueras vos, Peggy. Así que muchas gracias. Esa guía, esa ayuda, esas herramientas, esa orientación son valiosísimas y que me sirvieron luego para poder enfrentarme a otros textos de Laureano continuando el mismo tema, pero sin esas bases no las habría podido desarrollar como pude haberlo hecho. Luego, ahora sí, la parte teórica. En el caso de la Enciclopedia de Maravillas, pues tuve que estudiar a Gilbert Durán, todo con lo que es la imaginación simbólica, algunos aspectos de la ensoñación poética también de Bachelard, de Gastón Bachelard, como lo mencionaba antes, de Carl Jung, todo lo que es los arquetipos, símbolos también, Otto Rudolph y Mircea Eliade, para aproximarme al concepto de lo que es lo sagrado. Y como dije antes, pues estos elementos también llevan a ampliarlo en los otros poemarios de Laureano Albán. Y ya cuando llego específicamente al pensamiento cabalístico en todas las piedras del muro, pues sí tenía que ser algo más específico. Y sobre todo a Gerson Scholem en el pensamiento de la cábala para entenderlo. Sí. Y también gracias a un texto de una profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, Elisa Martín Ortega, que se ha dedicado también a analizar el tema de la cábala en la poesía hispánica, que me sirvió también de mucha orientación para darle forma a esa investigación que todavía no tenía seguridad de cómo la iba a ejecutar. Gracias por la mención al trabajo tan gozoso que hicimos, que hiciste con la tesis de maestría. Pero la verdad es que el profesor es como cuando se siembra una semillita. A veces prospera, a veces cae en buen terreno y a veces no. En el caso tuyo se hizo un frondoso árbol. Usaste mucho la parte hermenéutica, la parte simbólica, y a mí me llama mucho la atención el trabajo analítico que hiciste en todas las piedras del muro y en Infinita Memoria de América. En todas las piedras del muro hay un recorrer de la cultura
y de la mística judía, que es verdaderamente extraordinario. Te fundamentaste en los sefirot para darle curso a una interpretación que, a mi parecer, es una de las tesis más interesantes que he podido leer, y he leído bastantes, porque no es fácil, no es fácil. Tuviste que ahondar muchísimo en el pensamiento místico judío, buscaste los mejores maestros, Gershon Scholem, Ginsberg, que es del Instituto Gal Einai. ¿Podrías contarnos cómo hiciste? Es que ampliaste la cultura de la cultura judía, la ampliaste, la enriqueciste. Fue todo un reto. Y digo yo, un reto de los más dolorosos, porque hubo un tiempo en que no sabía para dónde iba ni entendía nada, pero tenía que sacarlo. Al estudiar la Cábala, me llevé, bueno, para escribir este libro, este capítulo que fue de la tesis doctoral, tardé un año y medio. Y recuerdo todavía que los primeros 2-3 meses yo leía y leía fuentes y no entendía nada. Hasta que en un momento se hizo la luz. Una frase, no recuerdo exactamente cuál, pero era de Scholem, leyendo Scholem, una frase que me activó todo. Y dije, aquí tengo que darle un poco de forma. Estudiar la Cábala, pues, no solamente entenderla como práctica mística, sino también cultural, histórica, cómo se ha desarrollado a lo largo de la historia del judaísmo, y sobre todo una Cábala que es la Cábala zohárica, es decir, la que se gesta en España, en Sefarad, desde el siglo XI hasta la expulsión de los judíos, pero que sigue desarrollándose en otras latitudes después de esta expulsión, ¿no? Era un bagaje cultural, histórico, místico, nuevo completamente para mí. Tenía que nutrirme antes de entrar a estos poemarios, a este poemario tan complejo. Pero bueno, tuve que inventarme un método también, porque nadie me estaba dando las herramientas necesarias para poder adentrarme en estos poemas. Así que entonces, después de haber estudiado la Cábala, pues partí de dos principios, de dos presupuestos, vamos a llamarlo así, básicos. Y es que para la Cábala, Dios, el nombre de Dios o el tetragramatón, la Torá, pero más que la Torá, la Tanaj, ¿no? La Biblia judía, que incluye la Torá y otros libros bíblicos, así como el cosmos, son exactamente iguales, son equivalentes. Es decir, ontológica y teosóficamente los cuatro es lo mismo. A medida que yo leo la Tanaj, estoy interpretando, estoy viendo a Dios en cada una de las líneas de las palabras, de los espacios en blanco, como si lo estoy viendo en la naturaleza. Es exactamente lo mismo, ¿no? Según la Cábala, Dios se manifiesta a través de las sefirot. Son 10 esferas luminosas, 10 emanaciones esenciales o entidades espirituales que conforman justamente el poder y la plenitud de eso infinito y de eso incognoscible que es Dios. A medida que estas potencias se descienden, se va creando todo el universo, de manera que todo queda impregnado de esa presencia de lo sagrado. Usualmente, las sefirot se describen jerárquica y dinámicamente a través de lo que se conoce como el árbol de la vida o el árbol sefirótico, ¿no? Es decir, aquí lo podemos ver en una representación gráfica desde la ascendente hasta la descendente, de la superior hasta la inferior. Esta sefirot, es decir, cada una de las sefirá, entonces podemos entenderla como una sustancia y como un instrumento para representar esa fuerza de lo sagrado. Luego, este sería el primer presupuesto. El otro presupuesto es el hecho de que los cabalistas leen la Tanaj, indagan en ella, la interpretan y escriben a partir de todo ese estudio que han hecho de las Sagradas Escrituras. De manera que todo el proceso de escritura con su palabra, gracias a la palabra sagrada, es la expresión de sus vivencias del misterio tremendo y fascinante de lo sagrado y también del autoconocimiento.
Ok. Sí, pero vas hacia lo trascendente. Es algo increíble porque hiciste el análisis a partir de un manojo de poemas escogidos que te permitieron comprobar el valor de todos estos sefirot, que son también representaciones del universo, en tu obra. Ronald, te admiro muchísimo. Ojalá que tus libros tengan una acogida como merecen. Son libros de sabiduría, son ejemplos para que los muchachos también vean cómo se trabaja, cómo se indaga. Te felicito de todo corazón. Canal 15 y en coproducción con la editorial de la Universidad de Costa Rica, te quedan inmensamente agradecidos por tu participación. Muchas gracias, Peggy. Muchas gracias al Canal 15 y a la editorial de la Universidad de Costa Rica.